Buen día, compañeros y profesor Jorge Mario. Mi nombre es Laura Catalina Oliveros. Quisiera iniciar con uno de los interrogantes que se expuso en un foro temático, y este era cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan en nuestra carrera profesional. Los profesionales del sector de la información deben utilizar lo que Gloria Ponjuan llama las fortalezas de la profesión, para revolucionar las formas de recolectar, procesar, almacenar, recuperar y diseminar la información en cualquiera de sus formas, de manera que garanticen un uso independiente de la distancia, el tiempo y el volumen, lo cual se puede lograr explotando al máximo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet. Una de las tareas fundamentales de los especialistas en información es la asesoría. Es responsabilidad de nosotros como profesionales conocer qué está realmente disponible en Internet, familiarizarnos con las herramientas disponibles de búsqueda, determinar cuáles de ellas deben utilizarse y de qué forma, con la visión de convertirnos en mediadores entre los recursos de información de Internet y los usuarios. También debemos conocer las opciones existentes para el acceso rápido a la información disponible en la red y dominar sus herramientas, sin ninguna duda harán que el profesional de la información sea un ser útil e imprescindible en cualquier entidad, especialmente en las bibliotecas. Algunos de los aspectos más relevantes que diferencian la ciencia y la tecnología son: la ciencia es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de sus relaciones mutuas, mientras que la tecnología es el conocimiento de base científica que permite solucionar problemas prácticos de forma sistemática y racional. La ciencia busca la verdad, la tecnología la eficiencia. La ciencia, dadas las condiciones, predice los resultados. La tecnología, dados los objetivos, indica los medios adecuados. La ciencia contrasta hipótesis, la tecnología contrasta la eficiencia. La ciencia tiene como finalidad llegar al conocimiento por el conocimiento, mientras que la tecnología busca el conocer para hacer. Para la ciencia cualquier objeto es digno de estudio, mientras que para la tecnología esta otorga valor a los artefactos, los recursos y los objetivos. Para la ciencia los problemas tienen relación con lo cognoscitivo. Para la tecnología los problemas hacen relación a lo práctico. Considero que nuestra labor estará siempre ligada a la ciencia y a la tecnología, porque son nuestra razón de existir como profesionales de la información, y nuestra función de comunicadores, educadores y gestores de las nuevas tecnologías exige que nos familiaricemos y estemos actualizados en cuanto a ellas, y fomentemos su correcto uso. Ambas, tanto la ciencia como la tecnología, deben convertirse en nuestras aliadas, para cumplir de una manera más eficiente con nuestra función en la sociedad. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Ledis Castro Flores. Voy a hablar de qué son los recursos informáticos. Los recursos informáticos son aquellos componentes como el hardware y el programa del software. Estos son herramientas necesarias para el buen funcionamiento y la optimización del trabajo con ordenadores y periféricos, como nivel individual, como colectivo y organizativos. Estos son recursos importantes tanto en el hogar como en las empresas, ya que a través de estos recursos cumplen un papel importante en nuestra vida. Para ello puedo mencionar algunas herramientas como son la CPU, la impresora y el escáner. Y una de las importantes como es el Internet. El Internet para agilizar una buena comunicación con el mundo que nos rodea. A continuación continuará mi compañera María Elena. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Gómez, soy del grupo 1 de Recursos de Información en Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a hablar un poco sobre las fuentes de información. Se denomina fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer la demanda de información y de conocimiento. Las fuentes de información se dividen en dos tipos. La primera son las compilaciones
que suministran información como lo son las enciclopedias, los diccionarios, los anuarios, los almanaques, entre otros. Y la segunda son las compilaciones que hacen referencia a las fuentes que contienen información, las cuales indican solo el lugar donde las podemos ubicar, como lo son las bibliografías, los índices, los catálogos, entre otros. Las fuentes de información, de acuerdo a su origen, se clasifican en fuentes de información personales, fuentes de información institucionales y fuentes de información documentales. Las primeras, las fuentes personales, estas nos ofrecen información sobre personas o un grupo de personas que se relacionan profesionalmente. Las fuentes institucionales, la misma palabra nos dice, hace referencia a las instituciones, a la información que las empresas, las organizaciones generan y nos suministran a nosotros como usuarios. Tenemos como por ejemplo los centros documentales. Y por último, las fuentes de información documentales hacen referencia a la información de un documento, pues como bien sabemos el documento es el soporte que contiene la información y que asimismo la transmite. Las fuentes de información tienen una clasificación y son las fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias y fuentes de información terciarias. Las primarias son aquellas que contienen información nueva u original y cuya disposición no tiene un origen predeterminado, como lo son los libros, las tesis, las obras literarias, entre otros. Las fuentes secundarias son aquellas que contienen material ya conocido y organizado y están organizadas bajo un esquema. Dentro de estas tenemos las revistas de resúmenes, los índices bibliográficos y los índices de contenidos. Y por último tenemos las fuentes terciarias. Estas nacen para hacer frente a la proliferación de las fuentes secundarias. Dentro de estas tenemos los directorios, los catálogos de biblioteca y las bibliografías. Gracias. Buenos días, mi nombre es Doria Melchor, estudiante de sexto semestre, y vamos a ver la asignatura recursos. Para recursos vamos a tratar el tema de obras de referencia. Las obras de referencia son las fuentes de información que permiten la consulta puntual y precisa. Entre las obras de referencia podemos decir algunos tipos. Entre los tipos están los diccionarios, las enciclopedias, los repertorios, los almanaques, los anuarios, entre otros. También ellos tienen una clasificación. La clasificación está según el contenido. Según el contenido las hay generales, especializadas. Las hay también según la cobertura geográfica. Entre la cobertura geográfica tenemos los nacionales, internacionales y regionales. También tenemos según el soporte están los manuales y los electrónicos y otros. Entre otros tenemos los videos, los cassettes y los cuadros. Tenemos también según la remisión los tenemos primarios, secundarios y terciarios. También está la consulta directa. Para la consulta directa están los almanaques, los anuarios, los atlas, los diccionarios. Y para la consulta indirecta está la bibliografía, los catálogos, las bases de datos, que son una herramienta muy esencial para el estudiante. Entre ellos también tenemos la ordenación. La ordenación la hacemos alfabéticamente, cronológica, geográfica, sistemática. También le podemos mostrar la estructura. Entre la estructura tenemos el diccionario. Tiene la tapa, que tiene la portada, que tiene la contraportada, que tiene el prefacio, tiene una introducción, tiene el contenido, tiene un índice y tiene un colofón. El índice es una de las obras de referencia que podemos destacar. Para las pautas y análisis y evaluación de las obras de referencia tenemos que tener en cuenta la identificación de la obra, el título de la obra, tenemos que tener en cuenta el editorial, entre otros. Está también la lectura del prólogo. Entre las lecturas están los objetivos de la obra, la ordenación, el idioma y otros. También el análisis del cuerpo de la obra, el índice y las actuaciones de la obra y su presentación física. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.